Ya me había olvidado. Te convertiste en nuestro, Ayudante. en nuestro ayudante en recordarnos que tenemos que grabar. Bien, no se preocupen, hoy no prendemos y apagamos la cámara, pero sí estén ahí porque en algún momento los vamos a llamar. Bien, entonces eso, preguntas, si había dudas hasta ahora. Nosotros, para repasar y situarnos en dónde vamos a estar ahora, primero vimos cuestiones generales, ¿no? Bueno, de qué es la IA, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de IA generativa y de cómo interactuar con la inteligencia artificial generativa. Algo que surgió en el chat de mi grupo y que lo traigo solo para como poner un poco em, Solo de para punto. presumir. No, para presumir, no, todo lo contrario, digo, para clarificar. Y es que nosotros hasta ahora estábamos trabajando solamente con cómo interactuar con las inteligencias artificiales, todo lo que es prompting, y en la fase primera, ¿sí? En la planificación del proyecto, porque pero vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas que nos quedan distintas herramientas para distintas etapas del proyecto. Algo que tiene en particular la inteligencia artificial generativa es que no todas las herramientas sirven para todo. Entonces, algo que pasó en mi foro es que le habían pedido creo que era GPT, que analice los datos de una entrevista. Bueno, no es la mejor herramienta, digamos. La etapa de análisis la vamos a ver después. Entonces, habían hecho como un lío de construir un Metaprom para que haga el análisis de datos. Vayamos viendo las cosas por etapa porque así le van a sacar más provecho al curso, pero también a las herramientas. Entonces, esto, digamos, para situarnos un poco en donde hoy vamos a trabajar con la fase de bibliografía, digamos, de construcción del marco teórico, para mí es mi clase favorita y es donde más van a aprovechar rápidamente las herramientas y van a tener un impacto muy rápido en su estilo de trabajo. Entonces vamos a meternos con este tema. Marce. Hablando de los metaprompts, yo les había puesto también en el foro y que recomiendo por ahí es si lo probaron, o sea, porque muchos construyeron metaprompts que están muy buenos, pero saber también está bueno decir, che, sí lo probé, sí funciona, sí me da buenos resultados, o quizás hay que seguir trabajándolo porque hasta acá digamos, no me da tantos resultados. Eso también está bueno, porque así nos queda ahí a todos los que estamos participando de ese foro una especie de biblioteca de metaprompts, pero si sabemos que funcionan, ¿no? Que decir, sí, che, lo probé con datos míos, con preguntas mías y me dio algo que creo críticamente que funciona más o menos o no, o sí, para mi investigación. Cuéntenos también eso, si funcionan esos metaprompts, si los probaron. Voy a compartir pantalla. Puedo contar un poco sobre algo que estuve Sí, probando en base a Perfecto. al último encuentro. Mientras yo... Eh, Primero, ustedes nos habían dicho que estaba bueno probar distintas inteligencias artificiales. Yo, sinceramente, tengo ChatGPT, que es el único que tengo pago, y probé con Claude, por ejemplo, Ujú. y con Gemini. Creé un Metaprom en base a unos objetivos que yo tengo de investigación que por la búsqueda de información, que es puntualmente, el recorte es entre 1995 y 2005, un corte de 10 años de gobiernos locales, eh, es, eh, es difícil encontrar esa información de forma virtual. Claro. Entonces busqué igualmente que le generé un Metaprom con ese objetivo y sabiendo de antemano que seguramente iba a dar resultados no esperados por mí o negativos. Pero lo que tuve como resultado fue, primero, en Club, respuestas que, digamos, que intentaban, eh, digamos, entregarme una respuesta a pesar de que la información no era válida. Construyó una respuesta hacia mí. Y yo, en ese sentido, estaba pensando en el encuentro que dijeron ustedes, que en realidad la inteligencia artificial lo que hace es una búsqueda algorítmica
a la pregunta que yo le hago, entonces intenta construir una respuesta. ¿Es así? Más o menos, ¿no? Sí, siempre está programado para siempre darte una respuesta. Exacto, exacto. No me dice, no, che, no, no, sabe que de eso no hay nada, porque los gobiernos locales no suelen colocar o no están en línea algunas resoluciones. Entonces me daba información que para el objetivo o la búsqueda que yo estaba haciendo son sensibles porque, digamos, Mm, me empuja a sostener una información falsa en mi trabajo de investigación, ¿sí? O por lo menos si yo si no lo hubiera evaluado, ¿no? Si no hago una evaluación y sumo esa información indiscriminadamente sin cotejarla. claro. Y después con ChatGPT lo que me pasó, y esto es por haber sido porque es paga, por ahí fue un poco más precisa, precisa no, pero sí me da una respuesta y eso tiene que ver con cómo yo había administrado la inteligencia artificial de ChatGPT, que la programé justamente para que no me dé ese tipo de respuestas, sino que en el caso de que no encontraba, que me diga, no, ¿Qué no te digo? encuentro por determinadas cuestiones. Entonces me parecía que la diferencia entre cada una de ellas es, primero, cómo uno organiza su ChatGPT, su inteligencia artificial, en base a sus propios objetivos. Y segundo, si utilizo otra inteligencia artificial que no es paga, hay que tener los recaudos para cotejar esa información. Eh, Cosas que me aparecieron. Algo más Bien, que me estoy olvidando seguramente y después me acuerdo y se los digo. bien. En realidad en las dos deberías tener porque tienen un corte. Lo que pasa es que la paga tienes más posibilidades de búsqueda en más bases de datos y en abierta internet. Hasta hace 2 años decíamos, bueno, que las gratuitas en realidad tenían cargada una base de datos que era de determinada fecha en adelante, entonces no buscaba para atrás, buscar para atrás, porque la mayoría tiene esa opción de estar abierta a internet, pero también busca como en pocas, no en muchas bases de datos. Es el problema de todo lo que tiene que ver con lo histórico, si no están documentos más actuales. Pero sí, es cuánto graba más el entrenamiento una IA, no sé si paga, pero una que usamos más también. O sea, cuánto la entrenamos a una más que a otra. O sea, yo sé que, por ejemplo, en mi caso, Cloud responde más apropiadamente porque la uso más y la entreno más que GPT. GPT ya más o menos me conoce, pero no académicamente porque la uso para otras cuestiones, más para programación y para otro. Yo Hola, sigo admitiendo. Sí, ¿quién Cuando dijo? hablas de entrenamiento es hacer este ida y vuelta de preguntas, respuestas, o ir, no sé, administrándola desde ¿cómo es la configuración? Eso más, o sea, más el ida y vuelta, pero el ida y vuelta con información, o sea, la iteración, pero también cargándole documentos. O sea, yo trabajo con determinado tipo de información o determinado o sea, determinada teoría pedagógica, por ejemplo, y la IA con la que yo trabajo sabe desde cuando yo digo aprendizaje significativo, me estoy refiriendo a esto, no a el mundo y sus alrededores. Estoy trabajando más o menos con, digo, sabe, se acuerda o retoma de mis chats anteriores. Y si no, le vuelvo a decir, cuando yo hablo de tal cosa, quiero que trabajes con las concepciones de este autor, que es esto, no es solo de este autor y anda a fijarte en internet qué dice este autor, sino yo te digo que es Bourdieu cuando habla de Campos y habla de Campos en estos términos, ¿sí? O sea, y le pongo la información. Marcela, perdón, me quedé sin voz. hola, buenos días. Primero, bueno, agradecerles por la propuesta. Yo me siento una analfabeta en inteligencia artificial porque me anoté el curso a propósito para alfabetizarme
y me sirvió mirar el video que dejaron grabados y seguir un poco las historias de las intervenciones de los compañeros y las compañeras. E hice este ejercicio que para mí fue la primera vez, preguntarme a la inteligencia artificial y pensaba en la pregunta que hiciste vos, Marcela, a ver qué había resultado, y ahí me sorprendió, porque en mi caso yo soy geógrafa y vengo trabajando en los últimos tiempos sobre renacimiento rural, explorando algunos trabajos, una línea que vengo desarrollando en los últimos años de manera muy reciente, y no hay mucha bibliografía, al menos en la investigación que yo había hecho antes de la inteligencia artificial, e hice una pregunta más o menos en esa línea y me sorprendió el bagaje o los textos que me había tirado de información. Yo hice la prueba con Gemini, ¿no? Ujú, Y, Gemini. y veía como muy autores de referencia que yo había hecho mi indagación por fuera de la inteligencia artificial y decía, bueno, era coherente con lo que encontré en términos de respuestas, ¿no? Y me llamó mucho la atención esta, por ahí por una cuestión de prejuicios también, ¿no? Bueno, le preguntamos a la inteligencia artificial y me responde y me resuelve todo, pero mientras miraba el video pensaba que bien es hacer la pregunta, ¿no? Digo, es condicionar de alguna manera la respuesta que yo deseo tener, digamos. Y de todo ese conjunto de respuestas que me dio, bueno, elegí una cuestión que tiene que ver con la parte más metodológica y me pareció interesante, digo, yo sinceramente no había pasado por esta experiencia, también entiendo que hay que saber esto que vos decías, entrenar, y yo diría, ¿qué significa entrenar inteligencia artificial? Y ahí creo que acá el compañero preguntó algo en esa línea, y ahí entendí, ¿no? ¿Qué es esto del ejercicio? Supongo que se activan algunos algoritmos, no lo sé, que hace justamente esto, ¿no? De tener una cierta memoria artificial, ¿será? Y a partir de ahí, ¿no? Hablar de esto de entrenamiento. No sé si lo entendí bien, porque bueno, ahora digo como para ir afinando, a ver cuál de todas esas herramientas nos sirven para quienes hacemos diferentes tipos de investigación, en mi caso algo más de tipo cualitativa, me interesaría o me serviría, ¿no? Como un insumo más allá de que después el análisis finalmente lo hacemos nosotros, ¿no? Y vamos, digamos, depurando esa información. Era esa la intervención. Gracias, Marcela. Marcela, mira, la idea del curso primero es un curso introductorio, ¿no? Por supuesto, pero entonces van a ver un bagaje de herramientas. La idea es que las prueben a todas y que cada uno se vaya quedando con aquella que le es más útil para su tipo de investigación, para su contenido, porque no es lo mismo. Cambia mucho si el contenido es un contenido emergente, donde entonces hay pocas publicaciones, o las publicaciones son muy recientes, que si es un contenido consolidado, donde hay grandes autores y discusiones ya establecidas. Y cambia mucho con el estilo personal del investigador, digamos, ¿no? O del equipo de investigación. Entonces, la idea de acá es mostrarles varias de las cosas que hay dentro de las herramientas, que son gratuitas, pero además que son fiables, ¿no? Dentro del concepto en discusión de fiabilidad de estas herramientas, dentro de las más estables de alguna manera. Ahora, después ustedes van a ir encontrando dónde se sienten más cómodos usándolas y hay un montón ahí del estilo personal y del tema. Eh, Va a ser un montón, en algún caso se van a sentir abrumados porque vamos a ver muchas herramientas. Bueno, esto va decantando, es como capaz de la cebolla. Así que bien, Bien, arrancamos con vamos el con tema, esto. Marce, dale. Sí, con literatura. Tuki, esperen un momento. Vamos a poner que presente. Bueno, hoy vamos a trabajar con la parte de investigación, o sea, de la investigación que va a ser como encontrarnos con la literatura, con estos textos que nos ayudan después a, a generar nuestro marco teórico, los antecedentes, digamos, es cómo nos podría ayudar a hacer ese primer mapa y después también a construir parte del texto. Pero si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál sería esta primera etapa? Esa de cuando vamos a la biblioteca y tenemos un montón de libros, un montón de investigaciones y decimos, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, esa primera parte de ayudarnos a empezar.
Yo por ahí paro porque voy admitiendo. Entonces, de todo el proceso que ya venimos trabajando, de las etapas de la investigación, ya el otro día trabajamos, bueno, prompteo o prompting para la elaboración de los problemas, o sea, o el acotar el problema de investigación, pensar algunos objetivos específicos y generales, o sea, que nos ayude como en esa redacción. Y hoy vamos a ver en la revisión de la literatura o revisión bibliográfica. Estamos, usted está aquí, donde está la flecha. Eh, bien. En el campus siempre ustedes van a encontrar, si bien tenemos estos encuentros sincrónicos, los días que tenemos encuentros sincrónicos igual tienen material como la clase escrita. Entonces ahí van a ver que trabajamos esta idea de salsa, que es la bibliografía o la revisión bibliográfica tradicional, que se basa por lo general en estos 4 momentos: el de buscar, evaluar, sintetizar y analizar. O sea, yo busco, evalúo cuál sirve o cuál es más apropiado para el tema de investigación, realizo síntesis y después, bueno, analizo para ir trabajando mis resultados con ese marco teórico, por ejemplo, ¿no? De una manera muy sencilla, lo dije, muy acotada. ¿Qué pasa con la IA en ese marco que vimos recién? Lo que va a aparecer es que ya no tengo solo o sea, un texto, un autor, un paper que habla sobre lo que yo quiero o relacionado a mi investigación, sino que ahora voy a tener también referencias vinculadas, más allá de las referencias vinculadas que ya tenía con el Google académico, o sea, o con cualquier paper que tiene después las bibliografías abajo, ¿no? La consultada o las de referencia, sino que ahora ya me abre un mapa de posibles papers o autores que van a trabajar ese tema. O sea, yo puedo encontrar un texto, pero a la vez puedo, o sea, eso ya me abre como todo un vínculo, decir, bueno, tu texto, este texto o este tema o este autor también habla de todo esto o trabajó estos otros temas o profundizó en este tema en estos años, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso, pero bueno, la IA nos permite eso. Nos permite, o sea, o nos sugiere nuevas búsquedas u otras búsquedas posibles y nos da síntesis rápidas. La mayoría de las IA que trabajan con bibliografía académica me brindan al menos una pequeña síntesis de qué es lo que de qué se trata ese texto y a la vez yo puedo producir síntesis donde digo, bueno, decime de estos 5 textos, cuál es la metodología utilizada, cuáles fueron los resultados relevantes, o sea, puedo trabajar con pequeñas síntesis que después me permiten ahondar o descartar, decir, bueno, no, la verdad es que para la perspectiva de este autor no es la que, o de este grupo de investigación no es la que yo estoy queriendo y no le dedico el tiempo a leer todo, digamos. Ahí podríamos discutir, que no es el caso de esta clase, pero podríamos discutir de que si esto que me descarta la IA o que me hace descartar la IA no hubiese sido interesante para profundizar. Bueno, quizás sí, pero siempre estamos haciendo selección y decir, che, hasta acá llegué con lectura porque tengo que terminar mi tesis o sigo profundizando. ¿Hasta ahí vamos? Basándonos ustedes van a tener un texto de Luis Codina que presenta un protocolo, que es el protocolo IARES, que es Inteligencia Artificial para revisiones sistemáticas. Lo que van a ver mucho cuando trabajamos con tecnología en general, pero con IA en particular, es la existencia de muchos autores que digamos, nos proponen hacer protocolos para trabajar y como centrarnos más bueno, en esto de no caer en publicaciones que no son relevantes o que no tienen como mucho sustento
académico. Entonces, bueno, ¿cuál es este protocolo? Es bien estructurado, lo que nos va a decir es estructurado y bastante sencillo también, porque bueno, un protocolo inicial que es establecer obviamente cuáles son los objetivos y cuáles son las preguntas de mi investigación, o sea, tenerlo claro, diseñar un prompt que algunos han hecho prompts en los foros, meta prompts, que para extraer justamente bibliografía interesante, que es diseñar prompt para extraer bibliografía en relación a mi objetivo y mis preguntas, pero también pequeños resúmenes, o sea, que me genere o que me diga cuáles son, por ejemplo, los cinco artículos más importantes sobre tal tema, y que me genere un pequeño resumen de esos cinco. Entonces yo más o menos sé de qué se tratan. Igual van a ver ahora que hay algunas herramientas que ya te hacen el resumen sin que se lo pidas. Consideraciones de privacidad, o sea, abordar los aspectos éticos y desactivar, dice, el seguimiento de prompts cuando sean necesarios. Ustedes saben que si ustedes usan el GPT abierto y lo comparten el link, ese link queda público y queda público para todo el mundo, o sea, y se puede indexar en Google, por ejemplo. O sea, puede estar indexado. Entonces, la verdad es que se conviene no compartir los prompts, que queden privados, que queden para unos solo y no que queden públicos, porque una vez que lo ponemos compartir, queda público abierto en la web. Y entonces depende qué vamos a usar, porque quizás decimos, bueno, para búsqueda de bibliografía no pasa nada, pero si trabajo con datos, sí. Si yo estoy trabajando con datos, ya dejo públicos datos que quizás no debería dejar públicos. Consideraciones de privacidad, bueno, esto que dijimos recién, triangulación, ya te doy la palabra, Nason, que tiene que ver, bueno, con obtener múltiples síntesis de diferentes fuentes. Yo tengo, eso también vamos a ver con un recurso que vamos a trabajar hoy, cómo con diferentes fuentes puedo generar una síntesis y metasíntesis humana, que es esto, decir, bueno, yo ya tengo esta síntesis, llegué a este punto con esta síntesis generada por una IA, ahora me tengo que sentar a escribir yo, en algún momento tengo que escribir yo, o sea, eso que me generó la IA no puede ser el informe de mi trabajo de investigación. Sí, voy a refinarlo, voy a trabajar, quizás es la base para empezar a escribir o a ponerle mayor contenido y conocimiento de mi parte. Nason, Olá, buenos dias, gracias. Una buenos pregunta días. acerca de los prompts. Cuando escribimos los prompts en cualquier inteligencia artificial, ellos son públicos, ¿no? ¿O hay una manera de hacer como privado? Le pregunto por la cuestión de los datos que están bajo sigilo profesional, por ejemplo. En mi Sí, trabajo esto es muy importante porque no podemos tornar, es prohibido usar la inteligencia artificial antes de tornar público los datos estatísticos que estamos por la primera vez divulgando. Entonces, ¿hay una manera de hacer prompts privados? cuando trabajamos con IA gratuitas es más difícil. Hay formas de configurar la IA, por ejemplo, el ChatGPT, pero la verdad es que no. O sea, que si bien la IA dice, bueno, OpenIA dice, lo que usás vos acá adentro queda para vos, no es totalmente cierto porque también tenemos, cuando aceptamos las condiciones, le decimos que pueden, nuestros prompteos, digamos, pueden ser usados para investigación, para otras cuestiones. Ahora, el uso de datos, ahí es donde está como nuestro trabajo más humano, que lo vamos a ver más adelante, em, que tiene que ver con trabajar con datos en las IA, pero anonimizarlos. O sea, es un trabajo previo de hacerlos anónimos para poder trabajar con la IA. Esa sería la recomendación, porque la verdad es que cuando vos trabajas con una IA paga,
sí podés generar mayores restricciones y que queden solo para tu uso personal, pero cuando es pública, es gratuita, es abierta, digamos, no, es más difícil. Si bien te dice que sí, pero yo no trabajaría con ninguna IA con datos públicos o con datos sensibles o con datos de personas reales. O sea, sí Perfecto. podría trabajar con datos anonimizados, no entregarle nada que identifique realmente al dato. Marce, hay una pregunta de Sebas que dice que no entendió bien qué implica consideraciones de privacidad en revisión de literatura con IA. Es eso, o sea, ver qué es lo que, qué tipo de datos vamos a darle a la IA para que genere como algunas conclusiones. O sea, si yo trabajo en realidad ahí hay menos problemas, si se quiere, porque decimos, bueno, a ver, son eh, trabajos que están publicados. Ahora, si yo trabajo con algunas papers que todavía no están publicados y se las doy a la IA, ahí ya tenemos un problema, porque es como, bueno, derecho de autor, o sea, le estoy publicando algo que todavía no está publicado. O sea, tiene que ver más con los derechos de autor. Pero si estoy trabajando con IAs que traen de base de datos públicas, no tengo problema. No debería tener, o sea, no debería tener que considerarlo o mirarlo tanto. Eh, De igual manera sería, si, por ejemplo, si estoy haciendo mi trabajo de tesis de maestría y la estoy trabajando con la inteligencia artificial y le estoy cargando información, la estoy construyendo desde ahí o en conjunto con la información, es como que le estoy entregando toda esa tesis a la inteligencia artificial. Así sería, más o menos. Exacto, sí, así sería, sí. así sería. Si vos agarrás y pones tu tesis en una IA, te la regalaste. Eso no quiere decir que alguien la veas después publicada por otra Claro. persona, pero sí que algunas ideas de las que tienes ahí pueden aparecer en otro lado. Sí, claro, como objetivos o Sí, preguntas de sí, investigación, que sí, está bien, está bien. De Gracias. todas maneras, a esta altura de la historia eso sucede. Con IA o exactamente. sin IA. Yo iba a decir, hay una frase de una colega, Graciela Caldeiro, es igual ya le vendimos el alma a Alma Google, Google. así que ya está. Claro, claro. Si lo Yo, tenés en traba- Drive, es lo mismo. yo trabajé mi tesis con Atlas T, también le pertenece mi Sí, tesis ya a claro, Atlas T. Sí, exactamente. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, el problema es, o una pregunta que se hacen los comunicadores, es que si vamos a llegar en un momento donde en realidad todos vamos a escribir la noticia de la misma manera, o si ya no va a haber más noticia porque vamos a generar siempre lo mismo. Vamos a estar como en un loop. No creo porque la humanidad siempre nos superamos, pero siempre hay noticias. Pero bueno. Eh, Bien, entonces, dijimos que tenemos referencias vinculadas, sugerencias de búsqueda, síntesis rápida, digamos. Eso es lo que vendría a aportar de alguna manera en nuestra búsqueda o en nuestro modo de buscarla. Y ya después vimos el protocolo. Digo, este es un protocolo para pensar cuando estoy buscando si me quiero ordenar. Hay personas que no necesitan, o sea, que no están pensando en el protocolo específicamente, pero siguen un orden o algo para buscar, ¿no? Y después tenemos que esto es solo una gráfica porque no vamos a empezar con este orden, pero bueno, tenemos diferentes herramientas para la navegación bibliográfica aumentada. ¿Me escuchan? Porque me dice que es inestable. Si se corta, me avisan. Sí, sí, te escuchamos, Marce. Tenemos un grupo de herramientas que son para el diálogo con el corpus específico, como Notebook LM y Perplexity. Búsqueda y síntesis, Perplexity hace las dos cosas. El problema de Perplexity es que se dio cuenta que era redituable y ahora te deja buscar 3 búsquedas profundas y te cobra. O sea, antes lo teníamos más libre, ahora mucho menos, pero bueno, se puede usar. Para literatura académica especializada hay muchos.
estas son las que en sus versiones gratuitas mejor no funcionaron, digamos, porque pagas funcionan muy bien, pero bueno. Una es Elicit, otra es Consensus, la C, y la otra es Research Rabbit. Ahora vamos a hacer un repaso por todas, por estas tres. Y después hay algunas herramientas complementarias como... ay, se me fue el nombre, perdón. Ahora ya les digo. Chat PDF, que en realidad es la versión, o sea, hoy en día ya lo superamos con Notebook LM para mí, pero bueno. Y Lumina. No me salía, se me iba. Que fíjense que hoy está acá. Lumina. Lumina es software libre, pero ven, está muy lento hoy. Que también sirve para búsqueda. Lo traemos, si funciona, porque es una de las pocas que dice de qué base de datos retoma la información. Las otras son como más restrictivas. Pero vamos a Research Rabbit. ¿Lo usaron alguna vez? Ah, lo tenía abierto. Perdón, te hago una pregunta. Sí, Si tuviésemos que pagar una, ¿cuál pagaría? porque ¿cuál pagarías? Pero yo pagaría. No, no digo que ustedes pagarían. En realidad yo pagaría como la versión más pro de Notebook LM, o sea, pagaría el paquete de Google, que no lo estoy pagando. eh, pero porque tiene muchas más posibilidades. Pero de búsqueda, de rastreo, con Research Rabbit, así en esta versión, a mí ya me sirve, pero algo como para darte un lujo o estar ahí, el Consensus me parece muy bueno, porque lo que hace Consensus, además de buscarte, es traerte todas aquellas bibliografía que tienen algo en común y generar como un consenso, o sea, decir, bueno, las ideas de estos autores o estos autores coinciden en estas ideas, ahora lo vamos a ver, pero hace como Está bien, está bien. un diálogo Sí, más yo como pensaba, profundo. pensaba pasarme a la versión premium de Google, porque además tenés Gemini en todas sus versiones, el estudio, Notebook, que para mí Notebook me parece como mi alter ego ya. Notebook, sí, Eh, pero Notebook sí, además, yo de hecho les iba a decir hoy que Ahora, se va a convertir en una de sus mejores amigas, Notebook. La versión gratuita es excelente, lo que pasa es que, bueno, tener la versión pro en realidad es la versión pro de todo ese ecosistema tecnológico que, bueno, tiene más, como decías vos, Gemini y otras herramientas, digamos. ¿y en qué se bien. diferencia la notebook gratuita a la otra notebook, a la notebook paga? ¿Qué tiene de diferente? No, en funcionalidad de Notebook como tal, yo no creo que haya tantas diferencias. La diferencia es que articula con todo el resto del ecosistema, con Gemini, Ah, entonces vos fantástico. tenés todo un ecosistema más sofisticado, digamos, ¿no? Con el Bien. estudio es más complejo, ahí sí tenés mayores posibilidades de configurar lo que produce. Bueno, ahora igual esperemos que la Sí, veamos, sí, porque sí. así los demás Perdón, por ahí perdón, no perdón. saben de qué hablamos. Y lo que sí agrega es que puedes trabajar con, ahora lo vemos, pero con cuadernos compartidos. En la versión gratuita no, es tuyo, no puedes compartir con otro. Bueno, Research Rabbit. Para mí, cuando recién tenemos un tema o estamos explorando algunos autores y queremos saber qué, cuáles son sus textos o cuál es la relación con otros autores, etcétera, para mí este es como el mejor para darnos ese mapa, o por lo menos para saber qué es más o menos lo que se está leyendo, diciendo de este tema. Esta es como la gran herramienta. Conecta con Zotero, si utilizan Zotero, eh, podría funcionarles. Entonces, entro con una cuenta de Google o me hago un usuario en researchrabbitapp.com. Puedo crear una colección, por ejemplo, vamos a poner, ay, ¿qué pasó? IA y ciencias sociales.
Soy muy creativa, como verán. Bueno, y acá me va a Perdón, decir que hago una preguntita porque estoy desde el teléfono. Research Rabbit, ¿se escribe rabbit como conejo? sí, es un Ah, conejito. Y es está. más, el icono es un conejo medio saltando. Gracias, no alcanzo a ver. Gracias, gracias. Igual esto todo lo tienen después en el pañol del aula. En la parte de pañol tienen el link a las apps. Perfecto, gracias. Entonces, acá voy a poner, me dice agregar un paper. Y acá puedo buscar por título si lo conozco, si tengo el DOI, si tengo alguna palabra clave o no tengo nada. Por ejemplo, yo en este momento no tengo nada. Entonces voy a poner IA y ciencias sociales muy amplio. Si soy más específica va a mejorar en Latinoamérica. Y pongo buscar. Fíjense que me dice tiene dos categorías, que es biomedical y ciencias de la vida o todas las áreas. Yo le voy a poner que busque, o sea, está tildado en todas las áreas porque no es justamente. Y entonces acá me va a decir varios títulos. Aprendizajes sociales y legales desde los territorios, adicción al internet y las redes en estudiantes. O sea, me va a tirar todo lo que crea que está relacionado. Vuelvo a decirles, más específico es mejor. Yo acá le tiré un tema muy amplio y seguramente no hay mucho de esto. El peatón, dice. Factores predominantes de la deserción escolar en estudiantes de educación básica regular en Latinoamérica. Ven que lo que tomó es Latinoamérica. A ver, acá si yo pongo inteligencia artificial. Perdón, la búsqueda resulta en artículos en español, solamente Sí, español. no, en todos los idiomas. Por lo general en español y en inglés. Y yo puedo poner en, en otros idiomas también. O sea, en portugués creo que también aparece bastante. Bueno, por ejemplo, voy a decir que este me sirve, ¿no? Que dice Inteligencia Artificial, Cultura y Educación, una plataforma latinoamericana de podcast para resguardar el patrimonio cultural. Digamos que esta es una app que yo quiero. Entonces acá decía add, o sea, sumar o adjuntar a mi colección. La sumé, podría buscar otra si quiero, libros de memoria, un enfoque de la inteligencia artificial para la protección de datos personales, vamos a ponerlo ahí. Bien, acá tengo estos dos artículos que yo consideré que eran importantes. Fíjense que me va a decir, cuando yo toco en el artículo, me va a decir si el artículo tiene o no PDF, o sea, si está porque me puede traer artículos que estén publicados que yo pueda tener acceso, o artículos que están, como en este que está en una revista, que está indexado, o una revista a la que me tengo que suscribir. Pero me da el resumen y me dice, fíjense que yo toqué acá, y acá me dice que de estos autores puedo seguir si quiero, me dice cuáles son esos autores, los autores del artículo. Y en este caso acá se me corta porque estos autores no tienen muchas publicaciones, pero si tuvieran muchas publicaciones, acá se me armaría el árbol de relaciones del autor con otros textos. Vamos a probar, ahora igual les voy a mostrar cómo se hace, cómo arma eso. Tuki. A ver si en este caso, este tiene PDF, fíjense, me dice que tiene un PDF, yo podría tocarlo e ir al PDF. Me dice que de estos autores tiene 27 artículos. Me dice cuáles son los artículos de ese autor o esa autora, perdón porque no la conozco.
y me arma un árbol. Este es el artículo, el que está en verde, es el mío, y o sea, el mío, el que yo seleccioné, y estos son todos los otros artículos relacionados, que justamente son artículos del mismo autor, y me dice cuáles son los años. Acá también podría aparecer, eh, por ejemplo, acá, si volví para atrás y digo de los colaboradores, acá me arma era una mujer, perdón. Esperen que me muevo. Tengo todos los artículos de Vanina Belén Canavire y que están relacionados con otros. Esos otros pueden ser, en algunos casos, publicaciones como del mismo grupo de investigación o relacionados en cuanto a tema. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Por ejemplo, si hay algún artículo de los que estás mostrando, por ejemplo, que nos interesa y lo preferimos en español, ¿tenemos ahí la posibilidad de cambiar el idioma si estuviera escrito, por ejemplo, en otro? no. Lo Ajá, que acá me dice, existe este artículo y está en este lugar. Y voy y lo busco. ajá, A veces puedo tener acceso a ese artículo porque está en una base pública y a veces no. está bien, A veces solo tengo el resumen y bueno, tendría que entrar a esa base. O sea, lo que me hace esta app, este soft, es buscar y relacionar, o sea, crear mapas, mapas como también de proximidad y de relación, pero no actúa sobre el artículo, ¿sí? claro, gracias. Entonces, en este caso solo me busca. Ven que si yo elegí el de Belén, me va a decir que hay otra vez, o sea, 18 artículos publicados y de los colaboradores, y así puedo seguir haciendo como una cadena, según el artículo que elija, me crea otra vez otra cadena de ese, y puedo seguir y seguir y seguir en mi caso, para mi derecha, y seguir explorando cada vez más. Así con autores más reconocidos o con temas más potentes, si se quiere, voy a tener estos mapas como más expandidos. Nathan, Sí, una pregunta. Cuando escribí este prompt, esta es muy interesante, yo no conocía. Podemos pedir que vengan los artículos publicados en revista con una determinada calificación, por ejemplo, en... eh, no, calificación no. Sí podrías em, acá aplicar filtros. Ujú. Vos lo que haces primero es buscar. Pero sí, queremos que tenga comentarios o no, que tenga abstract o no, eso sí. Eh, Acá, digamos, si tiene citas, lo podría agregar, o sea, como agregar algunas cosas. Los primeros autores, todos los autores. Tuki lo pone así, o sea, eso puede, pero no lo puedo como filtrar tanto. O sea, me va a traer todos y después yo hago más el filtro posterior. Bueno, gracias. De nada. Lo que sí, para determinados temas, em, busca por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciencias naturales y exactas tiene como una base, o ciencias de la vida tiene como una base más extensa que para ciencias sociales. Entonces, Y ahí también. también otra, Sí. otra cosa que hay que tener en cuenta es que si uno investiga temas muy interdisciplinarios o muy emergentes, no va a encontrar, no va a traer bibliografía relevante. Acá también pueden como filtrar si quiero solo papers más recientes o no, pero fíjense que acá no tiene.
algunos sí tienen todos estos ítems donde dice Explore Paper, bueno, lo tienen como más lleno. Este que es un tema muy reciente y que hay pocos, solo me deja explorar sobre esos autores o algún autor sugerido. Algunos tienen, está bueno, por eso le digo, para hacer un mapa, porque tenés como un autores sugeridos que quizás ustedes no hubiesen llegado solos y dicen, bueno, a ver, de estos, ¿cuáles otros hay que hablan sobre el mismo tema? Eh, alguien levantó la mano y no sé si yo toqué algo, lo cerré o no. Bueno, No, si alguien levantó la mano, que pueda hablar. yo. Ah, Eh, y quería preguntarte dos cosas. A ver, cuando entras a Research Rabbit, te dice si querés, aparece PubMed y Semantic Scholar para ciencias sociales, entiendo. sí. Entonces la pregunta ahí es, ¿dónde está buscando cuando buscamos acá? Sí, que depende de Google, digamos, la búsqueda, esa sería una pregunta. Y la otra sería, si yo quiero asegurarme de que busque, por ejemplo, en la referencia, en Cielo y en Redalic, ¿no? Tipo, asegurarme de que barra esas bases de datos. ¿Le tengo que poner eso en el prompt o tengo que ponerle el link yo? ¿Cómo Sí, ay, perdón, la oriento, digamos, para yo poder decir, usé una IA que barrió estos repositorios regionales? Em, no, no va a buscar solo, tiene diferentes bases, o sea, tiene una base de datos acotada que por lo general son esas bases, o sea, sí va a buscar en Cielo, sí va a buscar en Relic, pero no la dirigimos nosotros que solo busque ahí. Yo lo que recomiendo ahí en ese caso es que si tenemos algún artículo que ya sabemos que está en alguna de esas bases, lo peguemos acá, o sea, tengamos el DOI y cuando agrego un paper, lo agrego desde ahí. Entonces después me va tirando, o sea, acá también tenemos como educar a al algoritmo, entonces me va a ir tirando de esas bases de datos o esa base de bibliográfica. Hace eso básicamente. Entonces acá, por ejemplo, no sé, tengo un referente de inteligencia artificial y educación, que son Molik and Molik, y fíjense que acá siempre me va a traer muchos, porque hay muchos. Se me dice similares, tengo todos estos. Vos lo tenés a Molik acá y todos estos son similares o hablan de lo mismo, pero no puedo ponerle la base de datos. Más o menos la base sí son esas las más reconocidas, pero hay que entrenarlo en ese caso. Y yo lo entrenaría de esa manera, o se puede entrenar de esa manera en realidad. Ponerle acá, cuando pongo at, decirle que el do y tal y buscar ese primer texto que quiero y de ahí empezar a hacer toda esta cadena de trabajos similares, otros trabajos de ese autor e ir. También se puede subir algún, eh, ¿cómo se llama? Algún documento, pero que esté en estos formatos. Yo nunca Tampoco lo puedo puedo subir. indicarle el recorte temporal, ¿no? Como de qué años quiero que busque Sí, eso artículos. en el prompt. Eso sí, Ah, en el acá, prompt, perfecto. acá. Ahí mismo sí, perfecto. Sí, Yo tenía la mano también levantada. sí. Eh, Héctor, y después sí, María Laura ok. Leiva. Yo recuerdo para mi tesis pasarme en la vieja biblioteca de Flaxo, que ahora está toda Sí, muy linda, es una sala de lectura, pero antes era la biblioteca hermosa. con las computadoras contra la pared, horas y horas buscando información, horas y horas navegando en los repositorios. Esto es maravilloso, es la magia del hombre blanco. Ahora, para mí hay una preocupación
y nosotros estamos también en una época de hiperproducción científica, pero hay una salvedad para hacer, digo, hay producción científica basada en investigaciones y el ensayo, ¿viste? Y cuando uno habla de antecedentes, habla de investigaciones. Y hay una serie, hay una cantidad de ensayos que tiene que ver también con la mercantilización de nuestro trabajo y que hay que producir 2, 3 textos y entonces vos haces la resignificación de la resignificación de la resignificación, explotás la tesis o la investigación a niveles nunca pensados. Tenemos posibilidad de filtrar eh, y de poder lograr encontrar investigaciones y no solo ensayos o pensamientos académicos de otros que por ahí no son tan relevantes al momento de construir antecedentes. En este no. En este te va a tirar todo y vos tenés que hacer esa, no Bien. sé, la Y, diferencia o entre sea, la investigación bibliográfica. pero me das la esperanza que en algunos sí, porque como decís, en este no, En este pero no, en algunos sí. en otro sí, donde prompteas más. O sea, donde ahí tenés Ah, que tener perfecto, como mayor habilidad para, ay, perdón, para promptear. Acá perfecto, tenés gracias. esto que está como programado, o sea, es más cerrada, va a traer de bases de datos que a veces son más apropiadas, a veces no. Todo ese trabajo lo tenemos que seguir haciendo como de la mirada, ¿no? Crítica, Sí, decir. claro, Pero claro. bueno, me permite para este primer acercamiento. Fíjense, bueno, cuando yo trabajo con IA y educación y parto de un autor norteamericano que está como, bueno, con cierta relevancia, ya me trae mucho más, ¿sí? Me explica de qué se trata el paper, en este caso no hay paper, pero eh, se puede acceder a la página y después me da el paper. Y entonces voy viendo con quién está conectado, cuáles son las referencias, las citas, o sea, No, no, la todo idea de eso, esos árboles de referencia y todo eso es maravilloso, pero sí. digo, por ahí se podía tamizar, pero perfecto, perfecto. Gracias. María Bien, Laura bueno, tenía la mano levantada también. Marce, son las 12, ¿eh? Te sí. aviso que la actividad no la vamos a hacer, pero vamos, porque queremos que vean dos herramientas más que son muy potentes. Así que preferimos seguir de largo nosotras, me parece, ¿no? Sí, sí. Sí, Y María aparte Laura. porque entiendo que hay preguntas, Sí, por entonces, eso. No, María. tengo una pregunta mínima. Yo en paralelo fui entrando a la aplicación, o sea, al Reserve Rabbit, y no puedo Ujú. sacar más de un artículo que conozcas y te gustes. No lo puedo, no lo puedo quitar, no tiene ni para cerrar. Eso sí o sí le tengo que añadir un artículo para que me deje entrar. No sé dónde estás. ¿Qué es Mm, lo que te aparece? Vos entraste y, perdón, y, Yo miro usted, tengo la pantalla que vos tenés atrás, tal cual, pero adelante tengo un cartel ah, donde me invita a que yo agregue a que hace un ratito vos lo tenías, que dice añade un artículo que conozcas y te guste. No puedo cerrarlo, no puedo. ese, No, Sí. sí, el de ah, adherir Painter. tiene acá una crucecita Ah, chiquitita, ¿dónde, es perdón? a la No, izquierda arriba. no me la da. Si hoy te la vi, no sé, por algún motivo a mí no me la habilita. A mí Bueno, tampoco me la habilitó, pero si apretabas con afuera, el cursor fuera, se sí, desaparece. claro, ahí, tic, afuera. Sí, no, no me está pasando. Bueno, voy a volver a entrar. No me deja. Una opción es si podés achicar la pantalla con un Ah, bien, control menos. sí, Y sí, ahí ver de tocar por otros lados si es sí. chica, O porque sea, capaz tiene que que hay haber algo que te está acomodo. claro, Está. Sí, gracias. sí, debe ser eso. Gracias, perdón, era muy básico. Me daba vergüenza preguntar algo tan No, básico. está bien. Gracias. Bien, esta es una, ¿no? Bueno, nos encantó, encontramos algunas cosas, algunas no. A mí lo que me ha pasado es de encontrar algo, no todo, pero que me da pie después a seguir buscando, ¿no? Cuando son temas como muy nuevos o que también hay pocos artículos realmente académicos publicados, es más difícil, con otros temas es un poco más fácil. Este es Consensus. Consensus, como les dije, lo que va a hacer es em,
traerme artículos, pero me va a traer varios artículos. Por ejemplo, si yo pongo este, que ya lo había buscado, digo, investigación en América Latina sobre inteligencia artificial para la docencia, lo voy a copiar para no perder tiempo. Imagínense que nunca busqué eso y que voy a hacer una búsqueda nueva. Lo pego y le pido que busque. Entonces ahí se va a poner a pensar y me va a dar resultados. Los resultados que me va a dar son los que me va a dar un resumen, dice las principales aplicaciones, me va a ir como en estos 2, 4, 6, 3, son de dónde sacó, de qué fuentes, que después me las va a mostrar más abajo. Desafío, barrera, me hace un resumen según lo que encontró y que les pareció más relevante según el prompt que yo le di, que vuelvo a decirle, el prompt es muy amplio, o sea, yo tendría que especificar más cuando busco cosas más específicas. Acá estoy haciendo una prueba para ustedes. Entonces, acá tengo los resultados. Me dice como un pequeño resumen. Me va a llevar al texto si quiero. Lo puedo compartir, puedo citar, o sea, me facilita que me da esa cita. Y así, por cada uno de las fuentes que encontró y que considera que responden a mi prompt, acá pueden especificar mucho más todo eso que querían poner en el otro, lo pueden poner acá en un prompt, que es más, pueden generar un meta prompt en Google, en ChatGPT o en Cloud, en cualquiera, para consensus, ¿sí? O sea, le pueden decir a ChatGPT que necesitan generar un meta prompt para hacer un rastreo bibliográfico en consensus, que tenga X características. Y acá me da todos los textos. Vuelvo a decirle, lo que Consensus hace es, además de darle los textos, crear un resumen donde relacione diferentes tópicos de esos textos. Este es Consensus. Después ustedes pueden exportar o copiar el texto, o copiarlas con las citas, o exportarlo a PDF, y tienen como un resumen de textos. Vuelvo a decirles, acá pueden trabajar con prompts más elaborados, entonces pueden ir afinando la búsqueda. Pregunta, Marce, pregunta Erika si se pueden armar carpetas agrupando bibliografías guardadas. En Consensus, sí, Pregunta eso, sí se puede. en mis favoritos. En realidad, lo que va a crear no es tantas carpetas, o sea, esa es la ventaja de tenerlo pago. En este caso yo no lo tengo pago. Pero puedo puedo ir guardando en mis favoritos, que tienen acá abajo, que no encuentro ahora, pero tienen este simbolito, ese. Y aquí lo tienen, recién lo vi y ahora lo perdí. Acá, acá arriba. Si yo guardo, lo que me va a guardar es la conversación completa. Entonces digo, bueno, esta conversación me sirve porque tiene todos estos papers que yo quería explorar o que tengo, lo guardo. También se lo puedo compartir a alguien, si quiero que lo mire. Y acá yo podría subir un paper, podría subir un documento y relacionarlo, o sea, o que me busque consensos con otros. Entonces quizás partir de uno que yo ya tengo, que ya sé, que ya está validado, que me sirve, que lo uso, y que me busque, que me cree las relaciones con otros. Eso lo puede hacer. Perdón que hay 2 personas en sala de espera. Bien, esto hace Consensus. Y después tenemos Elicit. Elicit, a ver si puedo traer la misma pregunta. No. Copy el club. Estoy como...
Elicit, también le voy a pedir lo mismo. Elicit o elicit. Lo que me va a hacer es crear por cada paper que le pido, o sea, por cada paper que me da, un resumen. Ah, me parece que... Vamos a ver. Uy. Me va a generar un resumen. A ver si yo ya tenía, porque se lo quería mostrar en realidad. Estás como trabajando, pobre, lo tengo trabajando. Una vez que me lo genera, el problema de Elixir que cuando es gratuito hace pocas, o sea, me da pocas posibilidades y acá se quedó trabajando, pero me dice que tiene 3 minutos. Lo que hace es generar, traerme por categoría diferentes estudios. Fíjense que acá me dice, bueno, de educación formal y va trayendo todo. Extrayendo la data, cuál es la metodología que usan y va generando. Acá se me quedó como trabajando mucho tiempo, pero yo quiero ver si hay alguno que yo ya tengo, si ya se los muestro. Y no, bueno, acá por ejemplo yo subí un texto y de este texto lo tengo acá, pero me había generado un resumen que ahora no me lo muestra. Uy, está muy lento. Lo que hace, a ver, porque no le está mostrando lo que yo quiero que les muestre, porque quedó acá. Bien. Le va a generar un resumen igual que Consensus. O sea, por ejemplo, yo acá busqué investigaciones en América Latina sobre inteligencia artificial para la docencia. Le hace un resumen, me va a hacer como las notas, o sea, las referencias bibliográficas, y después acá me va a desarrollar cada uno de los papers, me va a hacer un pequeño resumen, la metodología de ese estudio, si es un estudio o no es un estudio experimental, o si es, o esto que preguntaba hace un rato el compañero, bueno, acá me va a decir si qué tipo, o si es un ensayo y no es una investigación, y me va a especificar un poco más. Acá al lado, donde dice columnas o el manejo de las columnas, manage columns, yo puedo agregar, que esta es la ventaja de tenerlo pago, yo no lo tengo pago, puedo agregar más, o sea, qué tipo de información quiero que extraiga de de esos papers. Yo acá había puesto solo que quería, porque quiero ver de todos los papers que rescate, quiero ver solo la metodología y un resumen, para ver si me sirve, si coincide con mi perspectiva de investigación, si estamos en lo mismo o no. O sea, para hacer como un barrido rápido. Entonces, fíjense, acá hay otras opciones, como el modo de intervención, las limitaciones, los efectos. Y acá puedo seguir buscando, tiene más categorías para que me cree. Acá lo hace en inglés, porque yo lo tenía en inglés, pero si el texto está en castellano, lo hace en castellano. Fíjense como acá ese está en castellano, lo hizo el resumen en castellano, pero la metodología la puso en inglés. Esto es el problema de cuando no lo pagás. Va haciendo lo que quiere. Pero fíjense acá también. Me dice el nombre
la descripción, pero después el tipo de metodología la pone en inglés. Costa Rica. Bien, este es mucho más específico para hacer ese barrido, esa primera como lectura, de decir, bueno, quiero dame 5 o 6 papers o más que tengan y donde analices la metodología. O sea, acá en este caso ni le tengo que decir en el prompt, porque yo voy a crear estas columnas, o sea, qué es lo que quiero que rellene, lo creo con estas opciones que tengo acá al lado. Pero el problema de Elixir es que tiene créditos. Entonces, creo que te deja hacer 5 intervenciones más o menos y se te corta. Acá ya me está pidiendo que lo suba. ¿Había preguntas sobre este? Para mí este es como uno que ordena mucho mejor, pero bueno, hay que pagar. Sí, pregunta Marce, Erika pregunta, ¿qué marca el sistema de puntos de colores en los resultados de la búsqueda en la En vista la otra, inicial? sí, lo que hacía era buscar la cantidad de papers que había en relación a la categoría que estaba arriba, que no me acuerdo cuál era, pero bueno, por ejemplo, una era de metodología, la otra era de, bueno, el resumen, si tenía como el abstract, y el otro era si el artículo creo que estaba como en PDF o no. Entonces, bueno, ¿cuántos de esos tienen PDF? ¿Cuántos tienen? Ese era como el sumario, pero eso porque yo le pedí al principio que hiciera, o sea, toqué y lo que me estaba haciendo es todo un resumen, pero ¿para qué lo usaríamos? O sea, el modo adecuado de usarlo o el que estamos explorando acá es este, el de buscar papers sobre determinados temas, les dice sobre cuántos papers revisó eh, y cuántos acá, digamos, hizo el resumen. Acá hizo el resumen sobre los primeros 4 que clasificó. Podría decirle que sean 8, pero tengo que pagar. Y me dice que, bueno, todos estos me da el resumen y según las columnas que yo había decidido que tenía que clasificar. ¿Puedo Bien, descargar este cuadro? Sí. Marce, ¿te fuiste? hola, Sí, ¿me ahí escuchan? estás. Ah, Ahora sí. toque el Para botoncito. exportarlo tengo que tener upgrade, digamos. Sí, sí, tenés que pagar para exportarlo. Igual Laura lo pregunta si el pegas. Rabbit es mejor. En realidad no, pero tenés acceso, encontrás, o sea, podés encontrar más cosas porque te trae más recursos. Este es mejor en el sentido de que la calidad de los recursos es mejor, pero es más limitado, ¿no? Claro, Eso sería. es esto. Para que funcione lindo, hay que pagar mucho, digamos, o sea, como por cada cosa hay que pagar. Yo se los muestro porque me parece que es interesante. Hay varios de este tipo que hacen, pero que son pagos. Em, yo a ver, yo uso el Research Rabbit porque me hace la búsqueda un poco más amplia de manera gratuita y además yo puedo trabajar, bueno, con los autores que quiero, o sea, buscar específicamente. Cuando sabemos qué buscar es mucho más fácil que cuando hacemos las búsquedas muy amplias. Este ordena, o sea, es mucho más prolijo. Puedo crear las categorías, a ver qué otras categorías hay. Yo creo que podríamos El ir a estudio de diseño. Perplexity y Notebook porque, A Notebook, vamos. bueno, porque tienen otras funcionalidades y me parece que para la búsqueda ya es un Sí, montón, pueden ir probando y eligiendo el que quieren ustedes. bien, entonces con estos buscamos. Solo me da bibliografía para buscar en general. Y ahora voy a dejar de compartir, ¿no vale? ¿Y compartís ¿Comparto vos? yo? Dale, Sí, sí. ¿podés o...? Sí, puedo, Ok. sí. Bien. Vamos a ver una herramienta. Supongamos que ya elegimos toda nuestra bibliografía.
y la tenemos descargada en nuestra computadora. También podríamos tenerla en Drive, pero vamos a usar la versión más simple. Esperen, porque estoy en un iPad y por eso tengo que ver si puedo mostrarles cómodamente mi pantalla. Bien, ¿ahí ustedes lo ven? Sí, bien. Se ve. Vamos a ver esta herramienta que es Notebook LM, es de Google, y como decíamos recién, todavía la versión gratuita es bastante generosa para que podamos trabajar. Lo que vamos a hacer acá es básicamente trabajar con la bibliografía que nosotros ya seleccionamos, es decir, lo que hagamos en Notebook LM no lo busca en la web, sino que lo va a buscar en el sistema de cuadernos que nosotros generemos. Primer tip antes de abrir Notebook es que esos archivos que tenemos o bien descargados o bien en un Drive estén nombrados como corresponde. Que el nombre del archivo tenga el nombre del autor principalmente y el título, si quieren, pero sobre todo el nombre del autor, porque eso va a ser clave para que después les sirva y les sea más fácil cómo trabajar. Básicamente Notebook es un sistema de cuadernos, estas carpetitas que están acá son cuadernos a través de los cuales yo voy a poder trabajar con bibliografía. Lo que van a hacer primero cuando recién abran, les va a pedir automáticamente que creen un cuaderno. Ahora no voy a crear un cuaderno, pero les voy a mostrar cómo se hace. Para crear un cuaderno, lo primero que tengo que hacer es subir una fuente. Se trabaja también con vínculos de sitios web o de YouTube, pero la verdad es que en mi experiencia, digamos, trabajan mucho mejor con textos, ¿sí? Con PDFs, con textos escritos. Igual se pueden subir otros archivos también sin ningún problema. Ahora no lo voy a hacer porque ya tengo creados y así no demoramos mucho, ¿sí? Una vez que uno crea el cuaderno, voy a ir a este de didáctica de inteligencia artificial, ¿sí? Acá están subidas las fuentes. Lo primero que hace es una pequeña síntesis de todo lo que le subiste, ¿sí? Para encontrar como un sentido común. Eso es lo primero que esto lo hace automáticamente. Le va a poner un título, este título se lo puse yo, si no le va a poner un título cualquiera, y crea automáticamente una síntesis de todo eso. A partir de esto uno puede empezar a hacer distintas cosas. La primera, pensando por ejemplo en una investigación donde uno está trabajando el marco teórico o el estado del arte, es identificar qué elementos de cada una de las fuentes que uno subió nos sirven o no. Supongamos que uno está trabajando en un estado del arte y yo quiero saber si efectivamente todas esas fuentes que tengo ahí, que yo busqué en Research Rabbit o en cualquiera de esos elementos, quiero garantizar que de verdad son proyectos de investigación, sí son relatos de investigación, como comentaba antes, creo que Héctor. Bueno, una primera cosa que yo puedo pedirle es, de cada artículo, de cada una de las fuentes, decime cuáles son los objetivos y la metodología de investigación utilizadas. Es un prompt que puedo dar y entonces va a tardar un ratito y me va a dar un listado de cada una de las fuentes con cuáles fueron los objetivos y si no los tiene, en realidad no me va a decir que no los tiene, lo que me va a decir es no están explícitos, podríamos pensar que por el texto podría ser, sí, pero me va a decir que no están explícitos en el texto. Después uno puede empezar a trabajar otras cuestiones, por ejemplo, decime la diferencia sobre el concepto de didáctica, por ejemplo, en este cuaderno, de los distintos autores mencionados. Yo también puedo destildar y tildar si quiero trabajar con dos. Compárame las visiones de la didáctica de las dos fuentes seleccionadas, ¿sí? Entonces empieza a iterar. Lo que está bueno de esto es que en cada respuesta que da, no tengo ninguna nota guardada, aparece la cita textual de dónde la sacó. Es decir, aparece un simbolito que si yo lo cliqueo, vamos a ver si encuentro algo rápido, a ver. A ver si lo hace rápido. Va a señalarme de dónde lo sacó, es decir, va a darme la cita textual de ese lugar o el lugar de donde lo sacó. ¿Ven? En estos simbolitos, si yo los cliqueo, bien, si yo me va a referenciar del lado, ustedes lo ven en donde dice fuente se abrió, me va a decir de dónde lo sacó, ¿sí? De cuáles son las referencias reales de esa fuente. Entonces eso sirve
para saber, para poder citar correctamente. Por supuesto, uno puede decirle de todas estas fuentes, haceme el listado de citas APA, bibliográfica, digo, cuestiones generales que uno puede hacer. Pero además de eso, que es el trabajo en sí con los textos, del otro lado, si ustedes ven de la columna, que en mi caso está en el lado derecho de la pantalla, que dice estudio, esto tiene un sentido mucho más si uno es docente y va a trabajar, para mí tiene más valor en ese sentido. Puede generar con eso mapas mentales, algún resumen en audio, algún resumen en video, ¿sí? Un cuestionario como guías de lecturas. Uno puede trabajar a partir de eso. Por ejemplo, yo acá, si ustedes lo ven, no sé si llegan a ver, tengo un mapa mental que generé, que es bastante básico, pero que es interactivo además, digamos, tiene cierta... Y además, un video sobre estas fuentes. No le puse demasiado detalle al video, solo le pedí que le genere el video, con lo cual probablemente sea malo o no me resulte, pero bueno, quería probar cómo era la función. En general los videos son todos iguales, de hecho, ustedes van a empezar a ver si usan LinkedIn, que hay gente compartiendo y van a identificar rápidamente que lo hicieron con esta herramienta porque estéticamente son todos iguales. Entonces no sé si tiene mucha calidad en el sentido de una producción audiovisual, pero sirve, por ejemplo, hoy Graciela Caldeiro me contaba para qué lo usa ella y me pareció interesante, si uno tiene que dar una charla o participar de un panel y tiene la presentación, transformar esto en video hace que uno pueda escucharlo previamente, cómo sería esa estructura narrativa y ver si algo quiere cambiarlo, porque no es escucharse a sí mismo, sino escuchar el trabajo que uno hizo, pero mediatizado por otra voz, ¿no? Entonces, bueno, es otra forma, digamos, interesante de usarla. O para hacer breves, pequeñas síntesis, lo que uno quiere es publicar algo rápidamente en una red social o lo que sea, en la parte de más de difusión del trabajo, que lo vamos a ver sobre el final del curso, pero que es una herramienta que empieza a servir. Esto es nuevo, así que lo estamos probando estos días. También hace una suerte de podcast o resumen de audio. Uno puede configurar que esas voces sean en español, digamos, y demás. Ya les digo, termina siendo todo lo mismo. O sea, uno después va a empezar a reconocer a esto se hizo con Notebook LM porque no tiene mucha variabilidad en el sentido estético o narrativo de lo que produce, pero sirve para determinadas cuestiones si lo que uno quiere es enriquecer un aula virtual, por ejemplo, o hacer pequeñas piezas de difusión para redes. Para mí es una herramienta súper interesante, de hecho yo la uso un montón, porque yo controlo las fuentes a partir de las que trabaja. Entonces, en general son fuentes que yo conozco y puedo detectar más fácilmente si hay un error conceptual en lo que me está devolviendo como contenido. Y también puedo hacer yo mejores preguntas porque es un material que conozco, digamos, me es menos incierto. Perdón, ¿Preguntas? Valeria, pero, Sí. perdón, Valeria, pero además Notebook LM se enriquece permanentemente porque el estudio se ha enriquecido en estas últimas Sí. semanas. Las producciones de podcast y de video antes eran solo en inglés, hoy son en todos los idiomas. Sí, exactamente. Digamos, la posibilidad de hacer informes que antes te daba solamente dos posibilidades, ahora te genera, en función de los materiales que subiste, las posibilidades de informe y te puede anticipar, por ejemplo, que me parece interesante, cómo realizar sobre una base de marcos teóricos que trabajaste un proceso de investigación, que por supuesto hay que retocarlo todo, hay que revisarlo. Nada queda como te lo da Notebook LM, pero te tiene unas primeras ideas que son maravillosas y que, bueno, nada, para nosotros que estamos en una montaña rusa permanente de 150 kilómetros por hora, como que nos da así como que nos refresca algunas ideas o nos orienta en alguna línea. A mí me pasó, perdón, a mí me pasó, yo puse mi tesis, la transformé en una publicación de paper, digamos. Digo, que había que reducirla como 70, 80 hojas, digamos. Y lo que me pareció interesante que trajo Notebook LM es que hizo relaciones sobre mi investigación que se ve que yo las había hecho, pero nunca las tuve presentes yo cognitivamente, ¿no? Que evidentemente en la redacción estaban,
y descubrió algunas relaciones que para mí fueron significativas para el paper, digamos, ¿no? Como que enriqueció la producción. Digo, es interesante explorarla, la recomiendo formalmente. Sí, yo justo iba a hacer esa mención también, que es interesante una vez que uno trabaja y tiene alguna producción propia, pedirle que la ponga en diálogo con eso, porque encuentra a veces relaciones que a uno no se le ocurrieron o que uno pasó por alto o que las tenemos tan naturalizadas que no nos pareció que era interesante decirlas explícitamente. Entonces sirve, digamos, en los dos sentidos, ¿no? Para una primera redacción, pero después en un sentido inverso, si yo ya redacté algo a partir de un marco teórico, pedirle que lo vuelva a mirar, ¿no? Y a ver qué otras cosas surgen. Para mí es una de las herramientas mejores porque la versión gratuita sigue siendo muy generosa, y porque realmente cambia, como decía recién Héctor, todo el tiempo en lo que uno puede hacer a partir de eso. Bueno, yo recién decía que no se podía compartir en la gratuita y ahora sí se Ya puede. se puede. Sí, Ya se puede. exacto. Recién me Ya se fijé que puede. Cintia preguntó y dije, me parece que ahora sí, y sí se Sí. puede compartir un cuaderno con otro. O sea, podríamos enriquecer un Me mismo. preocupa de qué viven los dueños de Google si todo es gratis. Me preocupa que No, no bueno, lleguemos a la fin de versión paga, mes. que es claramente mejor, es carísima. O sea, es carísima. Sí, son como $20, $25 por mes. Sí, creo que Claro. sí. E igual, bueno, qué sé yo, no sé, ya no sé si es carísimo a esta altura, digamos. Comparado con otros precios que son similares de otras herramientas, esta suite es mucho más potente. O sea, la verdad que comparativamente vale más la pena pagarlo si uno está dispuesto a pagarlo, ¿no? Naturalmente las cosas son Sí, complejas y para además compras todo el paquete por la misma plata, ¿no, Valeria? por Compras todo el eso, paquete, todo el claro, estudio, Google Studio. Entonces sí, es Sí. como, y además exactamente. te sube la cantidad de gigas de De reserva todo. del drive, de todo, claro. Como dice Eh, Graciela, le vendemos el alma a Google, pero bueno, por lo menos nos da cierta felicidad. un rato. Un rato. Bueno, es verdad que también el descubrir que decía una colega está bueno porque hace eso de puedo elegir que me relacione textos que tengo Ay, con algún te texto en la web. trabaste. A ver, Yo, ¿cómo? Otra vez, Marcio, me trabé yo y no, no te escuché. que el descubrir, la opción de descubrir, que también no es Sí, muy antigua, es media nueva, me hace que pueda relacionar esos textos que yo tengo con otros externos, y puedo elegir si con otros que tengo en mi Drive o con otros en la web. claro. Sí, para mí vale mucho la No pena sé, que la ¿se me fueron? exploren, Sí, y realmente se convierte en se una me, aliada muy, muy valiosa para trabajar. se me fueron todos. Volví. Ya volviste, yo te escuché por lo menos. No, les Ah, decía esto de que para mí es una herramienta que vale la pena que exploren y que se familiaricen porque realmente es una gran aliada para trabajar. y preguntaban por él y sí tiene muchas limitaciones gratuitas, o sea, más allá de si podemos crear carpetas, puedes crear mucho, pero búsquedas puedes hacer hasta un determinado crédito, y ese determinado crédito, que no me acuerdo en este momento qué son, creo que son 100, son poner 3 búsquedas. Entonces es muy poco, gratuito. Les quería mostrar solo para que vean que hay otras que organiza, pero si tenemos que hacer un trabajo amplio, es muy pobre. Eh, Bueno, hoy fue abrumador, demasiada información, demasiadas herramientas. Va a estar bueno hoy sí la grabación, si quieren volver a algún detalle o alguna cosa cuando se traben, porque bueno, fue como medio un tutorial en vivo. Eh, pero nos parece que esto son herramientas que de verdad les van a servir mucho para trabajar, y son buenos formas de empezar, porque uno rápidamente la respuesta y el avance en lo que puede hacer. Si podíamos compartir qué, sí, vamos a compartirles todo, no se preocupen. La grabación también en cuanto esté disponible, y también la presentación. De todas formas, todos los contenidos que vimos que están en la presentación están en el material de esta semana también. ujú. ¿Verdad, Marce? Sí, está todo. Bueno. Así que los dejamos para que exploren, Para sí, que sigan buscando. sigan buscando, prueben, y cualquier cosa nos consultan. Y tenemos las consultas en el foro, están buenas porque le pueden servir a otros y a otras también. Así que Bien. los Bueno, dejamos abrumados. los dejamos descansar. El de la
evaluar cuánto del texto fue hecho con IA no tenemos porque tenemos como una postura que la vamos a ver en Sobre el el próximo final. sincrónico. Así que Porque además no. la pregunta en realidad cuando queremos detectar cuánto se hizo con IA es ¿y qué vamos a hacer cuando sepamos que todo se hizo con IA? ¿Estamos dispuestos a meter presos a la gente? No sé qué vamos a hacer. En fin, ya Perdón, charlaremos sobre eso en el último encuentro. perdón, la consulta es porque para nosotros que somos docentes, cuando estamos como jurado de tesis, Y sí, una maestría de un doctorado, esto es un reto para nosotros. absolutamente. Por eso vamos a hablar de transparencia, de uso y de algunas cuestiones éticas, pero en el último encuentro. Muchas gracias. ¿Vale? Chao. Bien. Hasta Bueno, luego. hasta Chao, luego, que muchas tengan buena gracias. Muy tarde. amables. Gracias, Chao, Dani. chao, hasta luego. El dato de compartir está bueno. Adiós.